Cómo cuidar plantas carnívoras. Día 2. Hoy, Sarracenia purpurea, subespecie venosa, en la información carnívora. La Sarracenia purpurea, subespecie venosa, necesita estar encharcada, pero bien, da igual tal, excepto en invierno, que es que hibernan tal, si en tu país o no sé, cualquier lado de España estás muy frío y tu planta se empieza como a marchitar y el medio sigue estando verde, es que está hibernando. Y ahí no le eches tanta agua, pero échale agua. También necesita mucho sol. 6 horas de sol diarias. En invierno tampoco le hace mucha falta las 6 horas, porque están hibernando, como dije antes. Pero 6 horas, y si algún día no se la dais tampoco pasa nada. Las mías no tienen 6 horas diarias mínimas porque vivo en Galicia, entonces como que no, hermano. La Sarracenia purpurea, subespecie venosa, necesita riego por bandeja. Entonces, si la tienes en maceta, que yo ahora mismo la tengo en un coso de estos, en un bancal, entonces no puedo dárselo por bandeja, pero si tú puedes dárselo por bandeja porque tienes una maceta tal, dáselo. Yo la riego por encima por eso, que se me olvidó decirlo en el riego. Dato curioso, la Sarracenia purpurea, subespecie venosa, puede aguantar hasta 40 grados y hasta menos 30 creo que eran. O sea, es muy resistente, pero muy resistente. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Esto es la información carnívora. Chao, chao.